La hipótesis estética, la hipótesis de una cuarta ola del folclore argentino, parte de una condición que todavía no podemos dar por cumplida: que el territorio vuelva a producir experiencias sociales suficientemente intensas como para exigir una nueva representación cultural. No alcanza con que algunos artistas decidan incorporar sintetizadores a una samba o programar un bombo en una computadora. Las grandes transformaciones estéticas rara vez nacen porque alguien escribe un manifiesto y luego obliga a la sociedad a cumplirlo. Lo más interesante ocurre al revés. Ciertas modificaciones económicas, tecnológicas y culturales producen nuevos sujetos y eventualmente aparece un lenguaje capaz de reconocerse en ellos. Por eso nuestra hipótesis debe formularse con cautela. No sabemos todavía si habrá una cuarta ola ni si adoptará la forma que aquí imaginamos. Lo que podemos identificar son condiciones de posibilidad. La primera es material. La Argentina vuelve a discutir con intensidad su relación con el territorio. Minería de litio y cobre, hidrocarburos no convencionales, agricultura cada vez más tecnificada, energías renovables, infraestructura logística, puertos, corredores productivos, conectividad satelital, automatización. Es un paisaje muy diferente del que recorrían los personajes de Yupanqui y Guaraní, pero comparte con aquel una característica fundamental: la producción vuelve a hacer visible la geografía. Durante décadas, una proporción enorme de la imaginación cultural argentina se volvió urbana. El trabajo, la política, la marginalidad, el deseo y el conflicto fueron narrados fundamentalmente desde ciudades. Esto es lógico en una sociedad altamente urbanizada, pero una economía puede ser culturalmente urbana y materialmente depender de territorios que la ciudad apenas representa. Si esos territorios recuperan centralidad política y económica, puede surgir nuevamente la necesidad de narrarlos. La diferencia es que quien llegue ahora al territorio no tendrá el oído del hombre rural del siglo XX. Habrá crecido escuchando bajos digitales, música urbana, electrónica, hip hop, trap, reggaetón, rock, streaming, videojuegos, sonidos comprimidos por auriculares y una producción musical en la que el subgrave puede tener tanta importancia como una melodía. Habrá aprendido a reconocer una batería programada antes que el repique exacto de un bombo legüero. Puede conocer perfectamente una samba, pero su experiencia auditiva ya está atravesada por un siglo XXI en el que el sonido es manipulable de una manera que para Yupanqui o Guaraní resultaba materialmente imposible. Ese sujeto no vuelve al campo como una hoja en blanco, lleva la ciudad adentro. Y el campo al que regresa tampoco es el de el arriero. Puede seguir habiendo caballos, alambrados, viento, piedra, polvo y enormes distancias. Pero junto a ellos existen excavadoras, camionetas, bombas hidráulicas, perforaciones, motores diésel, cosechadoras guiadas por satélite, drones, antenas, campamentos industriales, cintas transportadoras, luces artificiales en medio de paisajes casi vacíos y trabajadores que mantienen videollamadas con sus familias a cientos de kilómetros. La dicotomía entre campo y ciudad empieza así a volverse menos útil que antes. El territorio contemporáneo ya no es un afuera puro de la tecnología. Puede ser precisamente uno de los lugares donde tecnología y materia chocan con mayor violencia. Eso abre una posibilidad estética extraordinaria. El folclore histórico construyó buena parte de su riqueza utilizando los sonidos y las imágenes disponibles en su mundo: madera, cuerda, cuero, caballo, viento, agua, herramientas, pasos, voces. Un neofolclore que pretendiera ser fiel a ese procedimiento no debería limitarse a repetir esos materiales por respeto. Debería escuchar qué nuevos materiales produce hoy el mismo territorio. Una mina posee ecos, golpes metálicos y profundidades. Un pozo petrolero posee vibraciones y motores. Una cosechadora produce patrones mecánicos repetitivos. Una embarcación del Paraná puede ofrecer un grave constante debajo del movimiento del agua. Un tren de carga produce masas sonoras
que el folclore clásico nunca pudo utilizar como instrumento. La pregunta no sería cómo introducir tecnología en el folclore, sino cómo descubrir que la tecnología ya forma parte del paisaje que el folclore debería estar escuchando. Esta idea modifica también nuestra concepción de lo autóctono. Durante mucho tiempo se ha asociado lo autóctono con aquello que parece haber sobrevivido relativamente intacto al avance de la modernidad. Pero una cultura viva no es autóctona porque se conserve inmóvil, sino porque es capaz de metabolizar aquello que le ocurre sin perder su capacidad de reconocerse. Un productor que graba una chapa industrial golpeada dentro de una planta minera y la convierte en elemento de percusión puede estar realizando un gesto más cercano al espíritu original del folclore que alguien que utiliza un bombo legüero simplemente porque sabe que ese instrumento certifica automáticamente argentinidad. El primero escucha su entorno, el segundo reproduce una convención. Por eso la cuarta ola no debería medirse por la cantidad de instrumentos tradicionales que conserve. La raíz no es un inventario. Una samba no deja de ser samba porque desaparezca una guitarra si su lógica respiratoria, sus acentos, su cadencia y su relación entre melodía y palabra continúan actuando. Del mismo modo, una canción llena de bombos y charangos puede haber perdido completamente la lógica folclórica si esos elementos funcionan apenas como decoración superficial alrededor de una estructura pop. La discusión verdaderamente interesante no es qué instrumentos tiene, sino qué principios musicales permanecen y qué experiencia contemporánea organiza los nuevos materiales. Esto nos obliga también a revisar el problema del ritmo. Las primeras experimentaciones con inteligencia artificial muestran una tensión casi pedagógica. Cuando una máquina recibe demasiada libertad para modernizar una samba, a menudo termina destruyendo aquello que hace posible el fraseo de la samba. El resultado puede sonar contemporáneo y, sin embargo, dejar de permitir que la letra respire como fue concebida. Esto ofrece una lección estética más general. La modernización no puede consistir en reemplazar el esqueleto rítmico por otro supuestamente más actual. En determinados géneros de raíz, la cadencia no es un ornamento histórico, es la arquitectura que permite existir a la palabra. La innovación debería ocurrir alrededor de esa arquitectura, no necesariamente en su destrucción. Aquí Horacio Guarany vuelve a ser un puente excepcional. Su manera de frasear demuestra que libertad y estructura no son opuestos. Podía estirar, anticipar, acumular palabras, retrasar una resolución y jugar con la respiración sin que la samba dejara de ser samba. La base ofrecía una resistencia suficientemente firme para que la voz pudiera moverse encima. Esta podría convertirse en una regla esencial del neofolclore. Abajo, una estructura reconocible. Arriba, una libertad contemporánea. El pulso no necesita ser cuadriculado, pero tampoco puede desaparecer bajo una sucesión de contrarritmos destinados únicamente a demostrar modernidad. El segundo gran desafío será la letra. Si el territorio cambia, también cambia el lenguaje con el cual se lo habita. No tendría sentido recuperar al minero, al trabajador rural o al hombre del interior para obligarlos a hablar exactamente con el vocabulario sentimental de 1965. La cuarta ola necesitaría desarrollar una lengua capaz de nombrar simultáneamente materia y tecnología. Un trabajador puede sentir frío en una montaña y al mismo tiempo mirar la pantalla de su teléfono. Puede conducir durante horas a través de una ruta vacía escuchando música urbana. Puede vivir semanas en un campamento extractivo y después regresar a una ciudad. Puede enamorarse mediante una aplicación mientras trabaja en un paisaje que parecería pertenecer a otra época. La poesía contemporánea del territorio tendrá que ser capaz de soportar esas contradicciones sin convertirlas en folclorismo turístico. Allí aparece una diferencia decisiva respecto del romanticismo de los 90. La cuarta ola no debería eliminar el amor, debería cambiar su infraestructura narrativa.
el deseo continúa siendo uno de los grandes motores de la música popular, pero ya no necesita expresarse exclusivamente mediante promesas de eternidad, espera pasiva, abandono solemne o entrega total. El nuevo folclore puede hablar de deseo corporal, distancia geográfica con comunicación permanente, vínculos que continúan digitalmente después de haber terminado, sexualidad explícita, hombres y mujeres que no necesitan representar los papeles afectivos de hace 30 años. Una canción puede seguir siendo profundamente romántica sin repetir la gramática romántica que produjo el éxito de los nocheros. De hecho, esta puede ser una de las mayores oportunidades de una cuarta ola. Recuperar la rudeza emocional que el folclore romántico fue suavizando sin volver necesariamente al machismo caricaturesco del pasado. Entre el hombre casi mineral de cierta tradición rural y el hombre hipersentimental de una balada folclórica de los 90, existe un territorio enorme todavía poco explorado. Un sujeto contemporáneo puede ser sexual, vulnerable, arrogante, contradictorio, trabajador, urbano, afectivo y violento en sus emociones, sin quedar obligado a representar ninguna de esas dimensiones como esencia exclusiva. Guaraní había intuido algo de esa amplitud. El mismo personaje podía cantar al trabajador explotado y después emborracharse de amor. La cuarta ola podría recuperar esa complejidad sin copiar su personaje. Hay además un problema político inevitable. Si el territorio vuelve a ocupar una posición central porque aumenta la explotación de recursos naturales, el folclore que nazca de esa transformación no tendrá por qué celebrarla. Una nueva centralidad económica del campo puede producir tanto una épica productiva como una canción de denuncia. El minero puede aparecer como símbolo de prosperidad, riesgo y nueva movilidad social, pero también como trabajador sometido a condiciones duras. Una mina puede representar futuro económico o destrucción ambiental. Un yacimiento puede traer empleo y modificar violentamente la vida de un pueblo. El folclore no tendría que elegir una línea oficial. Si verdaderamente vuelve a representar territorio, debería contener sus conflictos. Esto es importante porque evita convertir la teoría de la cuarta ola en propaganda de una determinada política económica. El arte no necesita coincidir ideológicamente con el proceso histórico que le proporciona sus materiales. La industrialización produjo canciones obreras que celebraban el trabajo y canciones que denunciaban la fábrica. La urbanización produjo música fascinada por la ciudad y música angustiada por ella. Del mismo modo, una Argentina más orientada nuevamente hacia minería, energía, agricultura o infraestructura puede generar estéticas antagónicas que, sin embargo, compartan un mismo regreso a la materialidad del territorio. Esa coincidencia profunda sería más relevante que sus diferencias partidarias. En ese sentido, la verdadera señal de que la cuarta ola ha comenzado no sería que aparezca una canción a favor o en contra de una mina. Sería que la mina vuelva a parecer un tema posible para una canción popular contemporánea sin que el resultado sea percibido inmediatamente como una pieza de museo. Que un camionero, un trabajador petrolero, un operario de una planta de litio, un técnico agrícola o una persona que vive en un pueblo transformado por una nueva actividad productiva puedan aparecer en una letra sin quedar reducidos a postal costumbrista. Allí, el folclore habría recuperado una de sus funciones históricas: producir figuras capaces de representar modos de vida. También habría que preguntarse quiénes interpretarían esa música. Quizá el nuevo cantor no tenga una relación identitaria tan rígida con el género. Podría llegar al folclore desde afuera. Un productor de música electrónica podría descubrir una samba. Un cantante urbano podría empezar a trabajar con métricas folclóricas. Un guitarrista tradicional podría obsesionarse con sintetizadores y subgraves. Una persona criada en Buenos Aires, Rosario o Córdoba podría encontrarse trabajando durante meses en Neuquén, Jujuy, Salta o Catamarca y descubrir allí un repertorio que antes había escuchado como algo distante. Ese cruce biográfico sería coherente con la propia hipótesis.
La cuarta ola no es la pureza rural recuperándose, sino la contaminación mutua entre ciudad y territorio. Y allí la inteligencia artificial adquiere una función particularmente reveladora. No porque vaya a producir automáticamente esa música, ni porque debamos delegarle la creación. Su interés está en otra parte. Permite ensayar combinaciones antes materialmente costosas o incluso difíciles de imaginar. Podemos pedir que una samba conserve su fraseo y al mismo tiempo probar qué ocurre con subgraves, texturas mecánicas o percusiones construidas a partir de materiales extraños. La mayoría de las generaciones pueden fracasar. Algunas deformarán la melodía, otras destruirán el compás. Pero cada fracaso ayuda a distinguir qué parte de la canción era contingente y qué parte era estructural. La IA funciona entonces menos como compositora que como máquina de hipótesis. No necesariamente entrega la obra terminada. Puede sugerir que un golpe metálico funciona donde antes había un bombo, que un arpa puede sonar como agua, que una textura grave puede evocar un socavón, que determinada guitarra procesada permite conservar una melodía sin mantener su color histórico. Después, un productor humano puede reconstruir esas intuiciones con precisión, conservar el tempo donde la máquina lo perdió, mantener la melodía que el modelo deformó y convertir el accidente generativo en decisión artística. La inteligencia artificial no reemplaza el criterio, lo obliga a volverse más explícito. Y quizá allí aparezca una definición más precisa de lo que estamos intentando construir. El neofolclore no sería un género cerrado, sería un método de actualización material. Primero se identifica qué parte de una canción constituye su estructura profunda. Ritmo, melodía, fraseo, relación entre letra y cadencia. Después se observa qué universo físico propone esa obra. Finalmente se reconstruye su producción utilizando materiales capaces de hacer audible ese universo para un oído contemporáneo. Una canción sobre minería no necesitaría sonar igual que una canción sobre el Paraná. Una canción de protesta no necesitaría compartir base con una canción amorosa. Una chacarera no debería recibir exactamente el mismo tratamiento que una samba. La unidad de la cuarta ola no estaría en repetir un sonido, sino en compartir una lógica. Esa lógica podría resumirse así. La letra produce materia, la materia produce sonido, la tradición organiza el movimiento, el presente define la textura. Desde allí pueden surgir decisiones concretas. No te cases con minero, puede trabajar con profundidad, metal, piedra, golpes secos y ecos subterráneos. Pescador y guitarrero puede conservar el arpa como superficie acuática y utilizar graves continuos que evoquen una embarcación. Yo soy el dueño de todo puede construir una percusión colectiva de protesta mediante bombo, redoblante y golpes corporales. Bebe vino puede deformar ligeramente notas y afinaciones para que la propia instrumentalización parezca perder el equilibrio. El arriero podría utilizar patrones mecánicos que recuerden transporte y circulación sin destruir su marcha interna. Los ejes de mi carreta ofrece quizá una de las oportunidades conceptuales más extraordinarias. Si la canción original convertía un chirrido mecánico en compañía frente a la soledad, una versión contemporánea podría preguntar cuáles son hoy nuestros ruidos contra el silencio. Yupanqui también contiene canciones particularmente fértiles para esta operación. Piedra y Camino podría construirse a partir de repetición, movimiento y materiales minerales. El arriero permite trabajar con desplazamiento, peso y circulación. Los ejes de mi carreta invita a convertir ruido en instrumento. Camino del Indio exige mayor cuidado, porque cualquier tratamiento superficialmente ancestral corre el riesgo de convertirse en exotismo decorativo. Allí quizá la modernización tenga que venir del espacio, del silencio y de la repetición antes que de una acumulación de efectos. Actualizar a Yupanqui será más difícil precisamente porque su austeridad deja menos cosas para quitar sin destruir el equilibrio. Guaraní, en cambio, ofrece una materia más explosiva.
Su repertorio está lleno de acciones físicas, oficios, personajes y objetos. Vino, caballos, minas, pescadores, guitarras, herramientas, viento, río, protesta. Es casi un catálogo de materiales sonoros esperando ser reinterpretados. Por eso probablemente sea el laboratorio ideal para una primera etapa del proyecto. No porque sea más moderno que Yupanqui, sino porque su abundancia narrativa permite experimentar sin tener que intervenir de manera tan invasiva sobre el esqueleto de la canción. Sin embargo, una cuarta ola auténtica no podría limitarse a reversionar repertorio histórico. Las reversiones pueden funcionar como manifiesto inicial, como manera de demostrar que esas formas toleran una vida sonora distinta. Pero tarde o temprano deberán aparecer canciones nuevas, nuevas historias, nuevas palabras, nuevos personajes. Un neofolclore compuesto exclusivamente por covers terminaría cayendo en la misma trampa nostálgica que pretende superar. Las versiones antiguas pueden abrir la puerta, pero la cuarta ola solamente existirá cuando alguien escriba la canción que todavía no tiene precedente. Una canción sobre un trabajador que vuelve a su casa después de 14 días en un yacimiento. Una samba sobre alguien que mira la luz de una antena en mitad de un desierto. Una chacarera donde el paisaje sea atravesado por máquinas sin dejar de ser paisaje. Una canción de amor entre dos personas separadas por turnos laborales y conectadas permanentemente por teléfono. Una protesta contra aquello que una nueva economía destruya. Una celebración de aquello que permita construir. Ahí sabremos que el territorio volvió verdaderamente a hablar y que alguien por fin encontró otra manera de escucharlo.